No era el rugido de los motores ni el estruendo de las explosiones. Era el silencio absoluto y húmedo que se instalaba dentro de un tubo de acero a 100 metros de profundidad, cuando los motores se apagaban para no ser detectados y 40 hombres contenían la respiración al mismo tiempo, escuchando cómo el casco crujía bajo una presión capaz de aplastar el acero como si fuera papel. Ese sonido, o más bien, esa ausencia de sonido, era el sonido de la muerte esperando con paciencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 40.000 hombres sirvieron a bordo de los submarinos alemanes conocidos como U-Boote. Una tasa de mortalidad superior al 70%, la más alta de cualquier arma, en cualquier ejército, de cualquier bando del conflicto más devastador de la historia humana. Y sin embargo, cada mañana, en los puertos de Kiel, de Brest y de Lorient, había hombres jóvenes formando fila para subir a bordo. Hombres que sabían las estadísticas. Hombres que subían de todas formas. Imagina un espacio del tamaño de un autobús escolar. Ahora mete dentro a 45 hombres, toneladas de torpedos, baterías eléctricas que desprenden gas de cloro cuando el agua salada las alcanza, motores diésel que consumen el oxígeno disponible y comida que empieza a pudrirse al tercer día de navegación. Cierra la escotilla y permanece así durante semanas, sin ver la luz del sol, sin saber si el siguiente ataque, con cargas de profundidad, será el último. Eso no era una misión de combate. Era una prueba de resistencia al límite de lo que un ser humano puede soportar antes de quebrarse por dentro. Lo que ocurrió en las profundidades del Atlántico, del Pacífico y del Mediterráneo entre los años 1939 y 1945 no fue simplemente una batalla naval. Fue un experimento involuntario sobre los límites de la mente humana, sobre la fragilidad del cuerpo sometido a condiciones para las que la evolución nunca nos preparó, sobre la capacidad de los hombres para mantener la cordura, la disciplina y la voluntad de vivir en un entorno diseñado, en todos los sentidos posibles, para matarlos. Los libros de historia hablan de batallas, de tonelajes hundidos, de victorias estratégicas. Pero hay otra historia, la historia de los hombres que vivían dentro de las máquinas. Esta es esa historia. No la de los almirantes ni la de los mapas de guerra. La de los hombres que dormían por turnos en literas tibias del cuerpo del compañero que acababa de levantarse, que comían en cuclillas junto a un torpedo, que rezaban en silencio cuando el operador de sonar anunciaba a hélices enemigas acercándose desde arriba. La historia de cómo se sobrevive cuando el enemigo está fuera, el océano está fuera, y el único lugar al que puedes llamar refugio es un cilindro de acero que podría convertirse en tu ataúd con un solo error de cálculo. Lo que estos hombres soportaron desafía toda comprensión racional. Y sin embargo sucedió. Profundidad tras profundidad, patrulla tras patrulla, en las aguas más oscuras y frías del mundo. El agua entró por primera vez a las 2 de la madrugada. No de golpe, no con el estruendo que uno imaginaría, sino en un hilo fino y frío
que serpenteó por una junta del casco y cayó sobre la frente de un hombre que llevaba 18 horas sin dormir. El submarino llevaba horas tirado en el fondo, a 87 metros de profundidad, con los motores apagados y la tripulación en silencio absoluto. Arriba, los destructores británicos seguían pasando. Sus hélices producían ese sonido inconfundible, ese latido metálico y amenazante que el operador de sonar describió más tarde como el sonido de Dios cerrando una puerta. Nadie a bordo sabía si ese hilo de agua era el comienzo del fin o simplemente otra pequeña traición del casco sometido a una presión para la que en el fondo nunca fue del todo diseñado. Ese submarino era el U-175. La fecha era el otoño de 1942, y lo que aquella tripulación estaba viviendo en ese momento no era una excepción dramática dentro de la guerra submarina. Era el martes, era la rutina, era lo que sucedía, con variaciones, en docenas de submarinos a lo largo y ancho del Atlántico cada semana de aquel conflicto brutal y sin misericordia. Y sin embargo, cuando uno se detiene a imaginar lo que significa existir dentro de ese espacio, la mente retrocede. Hay límites a lo que la imaginación puede habitar sin resistencia, y el interior de un submarino en combate es uno de ellos. Para entender cómo sobrevivían estos hombres, hay que entender primero dónde vivían. Hay que entender la máquina. Un submarino de tipo 7, y el modelo más utilizado por la Armada alemana durante la Segunda Guerra Mundial, medía 67 metros de largo y menos de 6 metros de diámetro en su punto más ancho. Dentro de ese cilindro de acero vivían, dormían, comían, trabajaban y morían entre 40 y 52 hombres durante patrullas que podían extenderse entre 8 semanas. El espacio disponible por persona era inferior al de una celda de prisión de máxima seguridad. Pero a diferencia de una celda, el espacio en un submarino no era vacío. Estaba ocupado, hasta el último centímetro disponible, por maquinaria, tuberías, válvulas, cables, torpedos, baterías, provisiones y los cuerpos de los propios tripulantes. Moverse de proa a popa requería doblar el cuerpo, girar los hombros y aguantar la respiración y negociar el paso con quien viniera en dirección contraria. Los torpedos eran quizás el elemento más perturbador de ese ecosistema. Al inicio de cada patrulla, el submarino cargaba hasta 14 de ellos, cada uno con más de 7 metros de longitud y cerca de 1,5 toneladas de peso. Los torpedos de reserva se almacenaban en el compartimento delantero, y para acomodarlos, las literas de los marineros se retiraban o se plegaban contra las paredes. Los hombres dormían literalmente encima de ellos, usando los cuerpos de los torpedos como superficies donde extender sus sacos de dormir. Solo cuando un torpedo era disparado en combate, se liberaba el espacio correspondiente. Es decir, a medida que la patrulla avanzaba y los torpedos se usaban, el espacio habitable aumentaba marginalmente. Los marineros aprendieron a considerar cada ataque exitoso no solo como un logro táctico, sino como una pequeña conquista territorial dentro de su propio hogar. El sistema de propulsión dividía la existencia a bordo en 2 mundos radicalmente distintos. En superficie, el submarino utilizaba motores diésel que lo impulsaban a una velocidad de hasta 17 nudos y que, al mismo tiempo, recargaban las baterías eléctricas. Estos motores consumían oxígeno a un ritmo voraz y producían un calor y un ruido que hacían imposible cualquier conversación normal en los compartimentos adyacentes. En inmersión, el submarino cambiaba a propulsión eléctrica, silenciosa, limpia, eficiente,
pero limitada. Las baterías permitían navegar sumergido a velocidad reducida durante un máximo de 24 horas antes de agotarse por completo. Cuando las baterías se vaciaban, el submarino debía emerger para recargarlas, independientemente de lo peligroso que fuera hacerlo. El océano ponía las reglas. La tecnología solo decidía cuánto tiempo podías ignorarlas. La temperatura dentro del casco variaba de forma extrema y caprichosa dependiendo de la zona de operaciones. En el Atlántico Norte, durante el invierno, el acero del casco se enfriaba hasta el punto en que tocarlo con la mano húmeda producía una sensación de quemadura. La condensación se acumulaba en las paredes y caía en gotas constantes sobre las literas, sobre los instrumentos, sobre la comida. Los hombres dormían con ropa mojada porque no había forma de secarla. En el Mediterráneo o en las costas africanas, la situación se invertía con crueldad. Los motores diésel elevaban la temperatura interior hasta los 50 grados centígrados en los peores momentos, convirtiendo el compartimento de máquinas en algo semejante a un horno de ladrillo. Los mecánicos trabajaban en ese entorno durante horas, empapados en sudor, ahí con herramientas que quemaban al tacto, reparando sistemas de los que dependía la vida de todos a bordo. El aire era quizás el recurso más tirano de todos. En inmersión, el submarino era un sistema cerrado. El oxígeno disponible era el que estaba dentro del casco en el momento de la inmersión, más el contenido en unos cilindros de reserva de capacidad limitada. A medida que la tripulación respiraba, el nivel de dióxido de carbono aumentaba y el de oxígeno disminuía. Los primeros síntomas de acumulación de dióxido de carbono eran sutiles: un leve dolor de cabeza, cierta somnolencia, una sensación difusa de que pensar requería más esfuerzo del habitual. Luego venía la confusión, luego la incapacidad de tomar decisiones. En inmersiones prolongadas por ataques enemigos, los comandantes debían equilibrar la necesidad de permanecer ocultos con el deterioro cognitivo progresivo de la tripulación, encargada de mantener la nave operativa. Era un cálculo imposible al que se enfrentaban con regularidad. Pero el peligro más silencioso no era el oxígeno, era el cloro. Las baterías eléctricas que impulsaban el submarino en inmersión estaban compuestas por celdas de ácido sulfúrico. Cuando el agua salada, ya fuera por una vía de agua, por una ola que entraba por la escotilla o por la condensación acumulada, entraba en contacto con ese ácido, la reacción química producía gas de cloro. Incoloro en bajas concentraciones, el cloro destruye el tejido pulmonar con una eficiencia que los generales de la Primera Guerra Mundial habían documentado con detalle clínico. Dentro de un submarino dañado y con agua filtrándose y baterías expuestas, el gas podía llenar los compartimentos en minutos. Los hombres lo reconocían por el olor, pero para cuando el olor era claramente perceptible, la concentración ya era peligrosa. Varios submarinos se perdieron, no por torpedos ni por cargas de profundidad, sino por este proceso silencioso e irreversible, iniciado por unas pocas cucharadas de agua salada en el lugar equivocado. Y sin embargo, en ese espacio imposible, entre máquinas hostiles y recursos que se agotaban, y un océano que ejercía una presión constante sobre cada centímetro del casco, 40 hombres tenían que funcionar como un organismo. Tenían que tomar decisiones correctas bajo una fatiga extrema, mantener sistemas complejos en condiciones de deterioro permanente, y hacer todo eso mientras gestionaban el miedo, o no el miedo agudo y momentáneo del combate, sino algo más corrosivo,
el miedo crónico, acumulado, que se instala en el cuerpo cuando uno sabe que la probabilidad estadística de no regresar es superior a la de sobrevivir. Ese miedo no se menciona en los partes de guerra, no aparece en los informes de misión, pero estaba allí, en cada compartimento, en cada turno de guardia, en cada crujido del casco que nadie podía explicar del todo. El ataúd de acero no esperaba a que murieran. Solo esperaba. Había un chiste que circulaba entre los submarinistas alemanes durante los primeros años de la guerra. Decía que el submarino ideal sería aquel en el que cupieran los torpedos, pero no la tripulación, porque la tripulación era, técnicamente, el componente menos eficiente del sistema. Era el tipo de humor que solo pueden hacer en un lugar donde reírse de la propia muerte es la única alternativa razonable a contemplarla en silencio. Pero detrás del chiste había una verdad incómoda que los ingenieros navales conocían perfectamente. El submarino no fue diseñado pensando en la comodidad humana. Fue diseñado pensando en la guerra. Los hombres eran una consecuencia necesaria, no una prioridad de diseño. Y el interior de cada submarino de tipo 7 lo dejaba absolutamente claro desde el primer momento en que uno ponía el pie dentro. El recorrido desde la escotilla de proa hasta la sala de máquinas era un trayecto de apenas 40 metros, pero atravesarlo significaba cruzar 5 mundos distintos, cada uno con su propia lógica, su propio olor y su propio tipo de peligro. El compartimento de torpedos delantero era el más frío y el más silencioso, dominado por los tubos de lanzamiento y las siluetas oscuras de los torpedos de reserva. Le seguía el cuarto de oficiales, una ficción de privacidad construida con una cortina y 2 literas apiladas, donde el comandante y el oficial de guardia intentaban dormir con el ruido constante de los sistemas hidráulicos como fondo permanente. Luego venía la sala de control, el cerebro del submarino, atiborrada de válvulas, manómetros, periscopios y el timón de profundidad, a el lugar donde se tomaban todas las decisiones que determinaban si el submarino subía, bajaba, giraba o moría. A continuación, el compartimento de radio y sonar, oscuro incluso con la luz encendida, donde un hombre con auriculares escuchaba el océano con una concentración que con el tiempo empezaba a parecerse a la locura. Y al fondo, la sala de máquinas, caliente, ruidosa y mecánicamente brutal, donde los motores diésel ocupaban casi todo el espacio disponible y los mecánicos trabajaban en posturas que la anatomía humana no aprueba. El sistema de inmersión y emersión era la función más crítica y más delicada de toda la máquina. Para sumergirse, el submarino abría las válvulas de lastre que permitían que el agua del mar llenara unos tanques ubicados entre el casco interno y el externo, y aumentando el peso total de la nave hasta superar su flotabilidad. Para emerger, se expulsaba esa agua comprimiéndola con aire a presión, reduciendo el peso y recuperando la flotabilidad. Era un proceso que en condiciones normales llevaba entre 30 y 45 segundos, pero que en situación de emergencia, bajo fuego enemigo, debía ejecutarse en menos de 20. Cada segundo de más en superficie, bajo un ataque aéreo, podía significar el impacto de una bomba. Cada válvula que fallaba en el proceso podía significar una inmersión incontrolada. Los hombres encargados de esos sistemas los conocían de memoria, con los ojos cerrados, con las manos entumecidas por el frío. Los repetían en sueños, los ejecutaban con la precisión automática de quien sabe que el error no tiene segunda oportunidad. La cocina
Llamar cocina a ese espacio era casi un insulto al lenguaje. Consistía en un fogón de 2 fuegos empotrado en un rincón del pasillo central, con espacio suficiente para que un cocinero de complexión delgada pudiera girar 90 grados sin golpear nada con los codos. El cocinero del submarino era posiblemente el miembro más importante de la tripulación, después del comandante, no por sus habilidades culinarias, sino por su capacidad de mantener la moral. En un entorno donde no había entretenimiento, donde no había privacidad, donde el miedo era el aire que todos respiraban, la comida era el único momento del día que se parecía a la vida normal. El cocinero lo sabía. Los buenos cocineros de submarino desarrollaban una habilidad casi mística para producir algo reconfortante con ingredientes que llevaban semanas deteriorándose en un espacio húmedo y caliente. Los malos cocineros podían hundir la moral de una tripulación con la misma eficacia que una carga de profundidad. Las literas merecen una descripción especial porque ilustran, mejor que cualquier otro elemento, la naturaleza de la existencia a bordo. No había suficientes literas para toda la tripulación, lo cual no era un error de planificación, sino una decisión deliberada, basada en una lógica implacable. Dado que la tripulación se dividía en turnos de guardia de horas, en cualquier momento del día o de la noche, aproximadamente 1/3 de los hombres estaba de guardia, 1/3 descansando y 1/3 realizando tareas de mantenimiento. Y esto significaba que las literas disponibles podían compartirse por rotación. Cuando un hombre se levantaba para su turno de guardia, otro ocupaba inmediatamente su lugar. El sistema se llamaba cama caliente y era exactamente lo que el nombre sugería. Los marineros se metían en literas que aún conservaban el calor corporal del compañero que acababa de abandonarlas, con las sábanas húmedas de su sudor, en un espacio tan reducido que girarse de lado requería un esfuerzo deliberado. La privacidad era un concepto que había quedado en el muelle, junto con las cartas sin terminar y las fotografías de familia. El periscopio era el único ojo del submarino cuando estaba sumergido, y también uno de sus puntos de mayor vulnerabilidad. Su uso dejaba una estela visible en la superficie que un observador aéreo con buena visibilidad podía detectar a varios kilómetros de distancia. Por eso los comandantes aprendieron a usarlo en ráfagas breves, levantándolo apenas unos segundos, girando rápidamente para obtener una imagen mental completa del horizonte y bajándolo antes de que pudiera ser localizado. Era un acto que exigía una memoria visual extraordinaria y una capacidad de análisis espacial bajo presión que no todos los oficiales poseían en igual medida. Los buenos comandantes de submarino desarrollaban con el tiempo una especie de sexto sentido táctico, construido sobre miles de esas observaciones fragmentadas, de un mapa mental del océano circundante que actualizaban constantemente con datos incompletos y que usaban para tomar decisiones de las que dependían 40 vidas. El sistema de sonar era los oídos de la bestia y en muchos sentidos era más importante que los ojos. El operador de sonar escuchaba el océano a través de unos auriculares conectados a un hidrófono instalado en el exterior del casco, capaz de detectar vibraciones mecánicas a través del agua a distancias de varios kilómetros. Con la experiencia suficiente, un operador entrenado podía distinguir el sonido de un destructor del de un mercante, identificar si un barco estaba acelerando o decelerando, estimar su distancia y su rumbo con una precisión que desafiaba la lógica de lo que puede hacer el oído humano
sin más herramienta que la atención. Había operadores legendarios en la Kriegsmarine que podían identificar clases de barcos por el patrón sonoro de sus hélices, con la misma seguridad con que un músico experimentado identifica un instrumento en una orquesta. Esos hombres eran tratados como tesoros. Su agotamiento era monitoreado. Su estado mental era una preocupación constante. Porque cuando el operador de sonar fallaba, todo el submarino se quedaba ciego. Y así funcionaba la bestia, como un organismo donde cada componente dependía de todos los demás, donde el fallo de una válvula podía comprometer un sistema que a su vez comprometía otro, donde la fatiga de un solo hombre podía propagarse en cadena hasta el punto de decisión crítica. Los ingenieros que diseñaron estos submarinos crearon máquinas extraordinariamente capaces para su época. Pero lo que nadie escribió en los manuales técnicos, lo que no figuraba en ningún plano de construcción, era que la parte más sofisticada de todo el sistema no era mecánica, ni eléctrica, ni hidráulica, era biológica. Era el conjunto de 40 hombres que debían funcionar como uno solo, en la oscuridad, bajo el agua, con el miedo instalado permanentemente en el centro del pecho, semana tras semana, hasta que la patrulla terminaba o hasta que no terminaba. La bestia los necesitaba tanto como ellos necesitaban a la bestia. Esa dependencia mutua era lo único que los mantenía vivos. Al 14º día de patrulla, el pan había desaparecido. No porque se hubiera acabado, sino porque se había transformado en algo que ya no podía llamarse pan. Una masa grisácea, cubierta de moho verde, que los marineros raspaban con cuchillos antes de tostarla sobre el fogón, hasta que el exterior quedaba carbonizado, y el interior, si uno tenía suerte, seguía siendo vagamente comestible. El queso había desarrollado una costra exterior que olía a calcetín húmedo. Las salchichas colgadas del techo del compartimento delantero, que al inicio de la patrulla llenaban el pasillo como un bosque de embutidos, habían ido desapareciendo una a una hasta dejar solo las más deterioradas, las que nadie había querido tocar en los primeros días de abundancia relativa. A esto se le llamaba, sin ironía aparente, la fase de las provisiones frescas. Lo que venía después era peor. La logística de alimentar a 50 hombres durante 8 semanas en un espacio sin refrigeración efectiva era uno de los problemas más complejos de la guerra submarina y también uno de los más ignorados por la historia oficial. Al inicio de cada patrulla, el submarino cargaba provisiones hasta el límite físico de lo que el casco podía contener. Conservas apiladas en cada rincón disponible, embutidos colgados del techo, sacos de patatas ocupando el espacio entre los torpedos, cajas de galletas náuticas almacenadas debajo de las literas. El cocinero recibía estas provisiones y trazaba mentalmente un plan de consumo que debía equilibrar la caducidad real de cada alimento con la necesidad de mantener la moral de la tripulación. Los alimentos frescos primero, inevitablemente, luego las conservas, o luego lo que quedara. La dieta que resultaba de este proceso era nutritivamente suficiente en teoría y psicológicamente devastadora en la práctica. El agua dulce era otro recurso sometido a una disciplina casi militar. Cada submarino disponía de tanques de agua potable de capacidad limitada, y su uso estaba estrictamente racionado desde el primer día. El agua se destinaba principalmente a la cocina y a la bebida. El aseo personal era un lujo que la aritmética del submarino no podía sostener. Los hombres pasaban semanas sin ducharse,
con la misma ropa que llevaban puesta desde que abandonaron el puerto, acumulando capas de sal, aceite de motor, grasa y sudor, que con el tiempo formaban una segunda piel. El olor dentro del submarino, después de 2 semanas de patrulla, era algo para lo que ningún testimonio escrito ha encontrado palabras completamente adecuadas. Los supervivientes que intentaron describirlo recurrían invariablemente a comparaciones con animales, con mataderos, con lugares donde algo orgánico se descompone lentamente. Era el olor de la humanidad reducida a sus funciones más básicas, sin los rituales de higiene que en tierra firme separan la civilización de lo animal. Y en ese entorno los hombres debían dormir. El sueño era técnicamente obligatorio, biológicamente imperioso y prácticamente casi imposible de conseguir en las condiciones adecuadas. Los turnos de guardia dividían el día en bloques de horas. Horas de guardia, 8 horas libres en teoría. Aunque en la práctica ese tiempo libre raramente se traducía en 8 horas de descanso continuo. Las tareas de mantenimiento, las alarmas, los ejercicios de inmersión de emergencia y las situaciones de combate interrumpían el sueño con una regularidad que al cabo de las semanas producía un estado de agotamiento crónico difícil de distinguir de la enfermedad. Los estudios realizados después de la guerra sobre tripulaciones supervivientes documentaron déficits de sueño acumulados que en algunos casos equivalían a varias semanas de privación parcial. Los hombres funcionaban, tomaban decisiones, operaban maquinaria compleja y mantenían el submarino operativo en un estado que los investigadores del sueño de décadas posteriores calificarían sin dudar como deterioro cognitivo significativo. Bueno, pero quizás el enemigo más subestimado de todos no era el hambre ni el agotamiento, era el aburrimiento. Entre los momentos de terror agudo que definían la guerra submarina, existían larguísimos períodos de tránsito en los que no ocurría absolutamente nada. El submarino navegaba en superficie, los motores rugían, las guardias se sucedían y los hombres que no estaban de servicio se enfrentaban al problema fundamental de cómo ocupar la mente en un espacio donde no había nada que hacer. No había libros suficientes para todos. No había música más allá de lo que algunos marineros pudieran tocar con instrumentos pequeños que habían tenido la previsión de meter en sus bolsas de viaje. Los juegos de cartas se repetían hasta el punto en que el resultado de cada partida podía predecirse con días de antelación, porque todo el mundo conocía los patrones de juego de todo el mundo. La conversación se agotaba rápidamente cuando se vive en un espacio tan pequeño que no existe ningún acontecimiento privado que el resto no haya presenciado. La primera carga de profundidad no explotó cerca, explotó encima. El sonido no llegó como un estruendo, sino como un golpe físico, una bofetada de presión que atravesó el acero y rebotó dentro del casco con una violencia que tiró a los hombres de sus puestos, apagó la mitad de las luces y llenó el aire de polvo, pintura descascarada y el olor metálico y acre de los sistemas eléctricos sobrecargados. El comandante no gritó ninguna orden durante los primeros 3 segundos. Nadie gritó nada. Había un tipo de silencio que se instalaba en los submarinos justo después de la primera explosión. Un silencio que no era calma, sino la fracción de segundo en que el cerebro humano decide si lo que acaba de ocurrir es real. Luego llegaba la segunda carga. Y entonces todo el mundo sabía perfectamente que era real. Las cargas de profundidad eran el arma antisubmarina más utilizada por los aliados
durante la Segunda Guerra Mundial, y su principio de funcionamiento era brutalmente simple: un cilindro cargado con explosivo que se hundía hasta una profundidad predeterminada y detonaba, generando una onda de presión capaz de dañar o destruir cualquier estructura metálica en un radio de varios metros. No necesitaban impacto directo. La física del agua hacía el trabajo. A diferencia del aire, el agua no comprime, lo que significa que la onda de presión generada por la explosión se transmite casi íntegramente a través del líquido y golpea el casco del submarino con una fuerza que los ingenieros navales calculaban en toneladas por metro cuadrado. Una carga que detonaba a 30 metros del casco podía causar daños estructurales severos, o una que detonaba a 10 metros podía partirlo. Dentro del submarino bajo ataque, la experiencia era simultáneamente mecánica y profundamente humana. En el plano mecánico, cada explosión próxima producía una cascada de fallos en cadena que los tripulantes debían diagnosticar y reparar en tiempo real. Juntas que cedían y comenzaban a filtrar agua, manómetros que reventaban proyectando cristales por el compartimento, válvulas que se trababan en posición abierta o cerrada, tuberías que se doblaban bajo la deformación del casco, baterías que se desplazaban de sus anclajes amenazando con producir cortocircuitos. Los mecánicos se movían entre los daños con una linterna en una mano y una llave inglesa en la otra, evaluando prioridades con la lógica implacable de quien sabe que algunos fallos pueden corregirse y otros no. La diferencia entre unos y otros no siempre era evidente a primera vista, y equivocarse en esa evaluación podía costar la vida de todos a bordo. En el plano humano, la experiencia era más difícil de sistematizar. Los testimonios de supervivientes coinciden en describir una disociación extraña entre el terror fisiológico, el corazón desbocado, las manos temblorosas, el estómago contraído, y una claridad mental casi antinatural que se instalaba durante los ataques más intensos. Varios comandantes describieron ese estado como la sensación de que el tiempo se ralentizaba, de que cada decisión se presentaba con una nitidez inhabitual, de que la mente procesaba información más rápido de lo que normalmente era capaz. Los psicólogos que estudiaron estos testimonios décadas más tarde reconocieron en ellos la descripción clásica de la respuesta de estrés agudo en su fase de acción. El organismo humano empujando todos sus recursos disponibles hacia la supervivencia inmediata, sacrificando funciones no esenciales para alimentar las que en ese momento determinaban si el individuo vivía o moría. La táctica estándar ante un ataque con cargas de profundidad era sumergirse tanto como el casco lo permitiera y reducir toda actividad al mínimo absoluto. Los motores eléctricos se reducían a la velocidad más baja posible, los sistemas no esenciales se apagaban, y los hombres, que no tenían una función crítica que desempeñar en ese momento, se quedaban inmóviles en sus puestos, controlando la respiración y conscientes de que cada sonido producido dentro del casco podía ser detectado por los hidrófonos del destructor que patrullaba arriba. Los ataques podían durar horas. El récord documentado de un ataque sostenido contra un único submarino supera las 16 horas continuas de cargas de profundidad, con el submarino tirado en el fondo en un estado de avería parcial, esperando que el destructor enemigo se quedara sin munición o sin combustible antes de que el submarino se quedara sin aire. Los daños que un ataque de este tipo producía en los cuerpos de los tripulantes eran distintos
de los que uno podría imaginar. Las explosiones próximas generaban ondas de presión que el agua transmitía directamente al casco y de ahí a cualquier persona en contacto con las superficies metálicas. Los hombres que se aferraban a tuberías o mamparos durante las explosiones podían sufrir fracturas de muñeca o de brazo por la transmisión de la vibración. Las hemorragias internas causadas por la onda expansiva sin impacto visible eran un fenómeno documentado, pero difícil de diagnosticar en el interior de un submarino, donde no había equipo médico sofisticado y donde el médico, si existía a bordo, trabajaba con los medios de un botiquín avanzado y los conocimientos que había podido acumular antes de la guerra, o hombres que parecían ilesos después de un ataque, podían estar sufriendo daños internos cuyas consecuencias se manifestarían días o semanas más tarde. Había un sonido específico que todos los submarinistas aprendían a temer por encima de todos los demás. No era el estampido de las cargas de profundidad, ni el pinging del sonar enemigo barriendo el agua en busca de su casco. Era el crujido. El casco de un submarino cruje constantemente bajo la presión del agua, y con la experiencia uno aprende a distinguir los crujidos normales, los que son simplemente el acero ajustándose a las variaciones de presión durante los cambios de profundidad, de los crujidos que significan otra cosa. Un crujido largo, sostenido, que cambia de tono progresivamente, puede indicar una deformación estructural, y un crujido agudo y repentino en un punto específico puede indicar el inicio de una fractura. Los comandantes experimentados desarrollaban una sensibilidad auditiva para estos sonidos que sus oficiales más jóvenes tardaban meses en adquirir, y esa diferencia en la capacidad de interpretar lo que el casco decía podía ser la diferencia entre una maniobra de emergencia a tiempo y una implosión. Y cuando el ataque terminaba, cuando los destructores se alejaban y el operador de sonar confirmaba que las hélices enemigas se perdían en la distancia, no llegaba el alivio que uno esperaría. Llegaba algo más complejo y más oscuro. Una mezcla de euforia fisiológica por haber sobrevivido, agotamiento total acumulado durante horas de tensión extrema, y la conciencia inmediata de que el submarino seguía dañado, el aire seguía siendo escaso, o las provisiones seguían consumiéndose, y la patrulla seguía activa. No había victoria en sobrevivir a un ataque, solo había continuación. El océano no aplaudía, los destructores volverían, y el casco, silencioso por ahora, guardaba en sus juntas y sus soldaduras la memoria de todo el daño acumulado, esperando pacientemente el momento en que ya no pudiera absorber más, cuando el U-85 regresó al puerto del Orient en el otoño de 1942. Los oficiales del muelle que esperaban para recibir a la tripulación notaron algo que no supieron cómo consignar en el informe oficial. Los hombres que bajaron por la escotilla no parecían los mismos que habían subido 6 semanas antes. No era el aspecto físico, aunque eso también había cambiado. Las barbas largas, la piel cetrina, los ojos hundidos. Era otra cosa. Era la forma en que se movían, despacio y con una especie de cautela innecesaria, como si el suelo firme del muelle fuera una superficie en la que aún no confiaban del todo. Era la forma en que miraban el cielo abierto, con una expresión que no era alivio, sino algo más parecido al desconcierto. Eran hombres que habían pasado tanto tiempo encerrados bajo el agua que el mundo exterior se había vuelto temporalmente extraño, y necesitarían días, a veces semanas, para reaprender a habitarlo.
Las estadísticas de la guerra submarina alemana son tan brutales que resulta difícil procesarlas en términos humanos. De los 1.153 submarinos que la Kriegsmarine desplegó operativamente durante la Segunda Guerra Mundial, 786 fueron hundidos. De los aproximadamente 40.000 hombres que sirvieron en ellos, cerca de 28.000 murieron en combate, lo que representa una tasa de mortalidad de casi el 71%. Para contextualizar esa cifra, la tasa de bajas entre la infantería alemana en el frente oriental, considerado el teatro de operaciones más mortífero de toda la guerra, fue de aproximadamente el 35%. Los submarinistas morían al doble de velocidad que los soldados en el frente más sangriento de la historia moderna. Y sin embargo, los registros muestran que hasta bien entrado 1943, la Kriegsmarine no tuvo dificultades significativas para reclutar voluntarios dispuestos a servir en submarinos. Los que sobrevivían cargaban con un peso que la medicina de la época no tenía vocabulario para describir con precisión. El concepto de trastorno de estrés postraumático no existiría como diagnóstico formal hasta décadas después de terminada la guerra, pero sus síntomas eran perfectamente reconocibles en los testimonios de los supervivientes y en los informes médicos de los centros de recuperación navales. Los hombres que regresaban de varias patrullas consecutivas mostraban patrones de comportamiento que sus familias describían con una consistencia llamativa. La incapacidad de dormir en camas blandas después de semanas en literas de acero, la reacción de sobresalto violenta ante ruidos cotidianos como el portazo de un coche o el silbato de un tren, la dificultad para mantener conversaciones sobre temas no relacionados con el submarino y la guerra, y una distancia emocional que sus esposas e hijos describían como la sensación de estar hablando con alguien que físicamente estaba presente, pero que de algún modo seguía sumergido. Las relaciones personales de los submarinistas sufrían una erosión que el sistema militar no tenía ningún incentivo para reconocer. Los períodos de permiso entre patrullas eran cortos, a menudo de apenas 2 semanas, y durante ese tiempo se esperaba que los hombres descansaran, recuperaran el peso perdido y estuvieran listos para volver a embarcar. Lo que nadie planificó formalmente era el tiempo necesario para que un ser humano reconstruyera los vínculos emocionales que 6 u 8 semanas de aislamiento extremo inevitablemente deterioraban. Las cartas que los marineros enviaban desde los puertos, base a sus familias, son documentos extraordinarios en este sentido, llenas de afecto declarado y de una incapacidad igualmente evidente para comunicar lo que realmente estaba ocurriendo dentro del submarino y dentro de ellos mismos. Había cosas que no podían contarse por razones de seguridad militar, y había cosas que no podían contarse porque no existían palabras que las hicieran comprensibles para alguien que no hubiera estado allí. La camaradería dentro del submarino era real y profunda, pero también tenía un coste psicológico específico que raramente se menciona. Vivir durante semanas en un espacio tan reducido con las mismas personas, compartir cada comida, cada turno de guardia, cada momento de terror y cada momento de alivio, creaba un tipo de vínculo que no tiene equivalente en la experiencia civil. Los hombres que servían juntos en varios patrullas llegaban a conocerse con una intimidad que superaba la de muchos matrimonios. Sabían cómo dormía cada uno, cómo reaccionaba al miedo, cuáles eran sus puntos de quiebre y cuáles sus recursos de resiliencia. Y luego, invariablemente, algunos de esos hombres no regresaban.
El submarino no entregaba cadáveres para enterrar. No había funeral, no había tumba, no había objeto tangible sobre el que concentrar el duelo. El compañero simplemente dejaba de existir, tragado por el océano junto con el casco, que había sido su hogar y su prisión. Los médicos navales que trabajaban en los puertos base desarrollaron protocolos informales para gestionar lo que observaban en las tripulaciones que regresaban de patrullas largas o particularmente intensas. Estos protocolos no tenían nombre oficial ni respaldo institucional explícito. Eran simplemente las prácticas que los médicos más observadores habían descubierto que funcionaban. Períodos de descanso obligatorio antes de los debriefings de misión, para que los hombres pudieran dormir antes de ser interrogados. Comidas de bienvenida con alimentos frescos, servidas inmediatamente al desembarcar, no por generosidad, sino porque la comida real era el ancla más efectiva para devolver la mente al mundo de los vivos. Conversaciones informales con el médico de a bordo en las primeras 48 horas, presentadas como revisiones de salud rutinarias, pero diseñadas para identificar a los hombres que estaban en el límite antes de que llegaran al punto de quiebre visible. Hubo submarinistas que se negaron a volver a embarcar después de cierto número de patrullas. En el contexto de la Alemania nazi de 1943, esa negativa requería una valentía de un tipo específico y poco glamoroso. No era la valentía del combate, sino la valentía de enfrentarse al sistema, de admitir públicamente que uno había llegado a un límite que las autoridades militares oficialmente no reconocían. Algunos de esos hombres fueron tratados con comprensión por comandantes que habían visto suficiente para entender lo que estaban viendo. Otros fueron sometidos a procedimientos disciplinarios que añadían vergüenza institucional al daño psicológico ya existente. El sistema no estaba diseñado para gestionar el agotamiento moral de sus propios engranajes humanos, y cuando esos engranajes se gastaban, la respuesta instintiva de la institución era el reemplazo, no la reparación. Lo que estos hombres soportaron no fue reconocido plenamente por ninguna de las naciones beligerantes durante el conflicto ni inmediatamente después. Los supervivientes alemanes cargaron además con el peso adicional de haber luchado en el bando derrotado, lo que hizo aún más difícil el proceso de integración de su experiencia en cualquier narrativa colectiva. Sus historias quedaron sepultadas bajo décadas de silencio, con vergüenza política y la lógica implacable de un mundo que prefería hablar de victorias y de héroes antes que de hombres rotos en el interior de máquinas que los sobrevivieron. El océano guarda sus secretos con una fidelidad que las instituciones humanas raramente igualan. Y en el fondo del Atlántico, del Pacífico y del Mediterráneo, los cascos de 786 submarinos siguen siendo los monumentos más honestos a lo que esos hombres pagaron. Hay una ironía que la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial raramente se detiene a contemplar. La batalla del Atlántico, el conflicto naval más largo y más costoso en vidas del enfrentamiento entre las potencias aliadas y el Eje, fue ganada en parte gracias a los mismos submarinos que la perdieron. Las lecciones extraídas de los patrones de ataque de los U-Bote, las tecnologías desarrolladas para detectarlos y destruirlos, los protocolos de convoy perfeccionados a lo largo de años de pérdidas devastadoras, todo ese conocimiento acumulado con sangre y acero en el fondo del Atlántico se convirtió en la base de la doctrina naval submarina de la posguerra.
Los vencedores construyeron sus flotas de Guerra Fría sobre los cimientos de lo que aprendieron, destruyendo a los vencidos. La máquina que fue diseñada para hundir el mundo occidental terminó siendo el manual de instrucciones con el que ese mundo occidental construyó su defensa durante las décadas siguientes. Los números finales de la Batalla del Atlántico contienen una brutalidad matemática que desafía cualquier narrativa de gloria militar. Entre 1939 y 1945, los submarinos alemanes hundieron aproximadamente 2.800 buques aliados, con un tonelaje total cercano a los 14 millones de toneladas. En el punto más alto de la campaña, durante los llamados años felices de 1940 y 1941, a los comandantes de los U-Boote hundían barcos con una eficiencia que los estrategas aliados describían en sus informes clasificados con un vocabulario que oscilaba entre la alarma y el pánico. Winston Churchill afirmó después de la guerra que lo único que realmente le mantuvo despierto por las noches durante el conflicto no fue la amenaza de invasión terrestre ni los bombardeos sobre Londres, sino la posibilidad de que los submarinos alemanes cortaran las líneas de suministro atlánticas de manera irreversible. Esa posibilidad estuvo más cerca de materializarse de lo que los libros de texto escolares suelen reconocer. Y sin embargo, para 1943, la ecuación se había invertido de forma tan completa como dramática. Los aliados habían desarrollado el radar de detección aérea o habían descifrado los códigos de comunicación de la Kriegsmarine, habían perfeccionado las cargas de profundidad y desplegado aviones de largo alcance capaces de patrullar el Atlántico Central, la zona que hasta entonces había permanecido fuera del alcance de la aviación terrestre y que los submarinistas alemanes llamaban el hueco negro, ese espacio de océano donde podían operar con una impunidad casi total. Cuando ese hueco se cerró, la tasa de pérdidas de los U-Boote se disparó a niveles que hacían inviable cualquier operación sostenida. En mayo de 1943, la Kriegsmarine perdió 43 submarinos en un solo mes. El almirante Karl Dönitz, comandante de la flota submarina, retiró temporalmente sus fuerzas del Atlántico Norte. Era una retirada que nunca se convirtió en regreso efectivo. Lo que estos datos no revelan, lo que los análisis estratégicos de la posguerra sistemáticamente omitieron durante décadas, es la dimensión humana de ese colapso. Cuando los submarinos dejaron de ser una amenaza efectiva, no fue porque los hombres que los tripulaban hubieran perdido el valor o la competencia táctica. Fue porque la tecnología y la inteligencia aliadas habían eliminado los márgenes de error que hacían posible la supervivencia. Los mismos submarinos, los mismos procedimientos, los mismos hombres que en 1940 habían operado con relativa eficacia, se encontraron en 1943 en un entorno donde cada salida al mar era estadísticamente equivalente a una sentencia de muerte. Y sin embargo, siguieron saliendo. Porque la estructura militar no ofrecía alternativa, porque la cultura del cuerpo submarino hacía impensable la negativa, y porque algunos de ellos, los más jóvenes, los que se habían alistado en los últimos años de la guerra, todavía no habían tenido tiempo de calcular las probabilidades con la frialdad que da la experiencia. Los comandantes que sobrevivieron a la guerra y que vivieron lo suficiente para hablar de ella, describieron el período entre 1943 y 1945 con una uniformidad que resulta reveladora.
No hablaban de derrota táctica ni de fracaso estratégico. Hablaban de una sensación de inevitabilidad que se instaló en los submarinos como el gas de cloro, silenciosa y progresivamente, hasta que todo el mundo a bordo lo respiraba sin que nadie lo nombrara. Sabían que iban a perder. Sabían, en algún nivel, que la disciplina militar no podía silenciar del todo, que la mayoría de ellos no iban a regresar. Y salían de todas formas, patrulla tras patrulla, con esa mezcla de fatalismo y profesionalismo que es quizás la manifestación más extrema y más perturbadora de lo que el ser humano es capaz de soportar cuando el contexto lo exige. La posguerra fue cruel con los supervivientes de una manera específica y poco documentada. Los marineros aliados que habían servido en la guerra submarina recibieron reconocimientos, pensiones y el estatus de veteranos de un conflicto ganado. Los submarinistas alemanes supervivientes emergieron de la guerra en el bando de los derrotados, en un país destruido físicamente y moralmente dislocado, sin instituciones que gestionaran su reintegración y sin narrativa colectiva en la que insertar su experiencia. La culpa histórica asociada al régimen que los había enviado al fondo del océano se extendía sobre ellos con una imprecisión que hacía difícil cualquier proceso de elaboración pública de lo que habían vivido. Muchos de ellos no hablaron nunca, no por secretismo ni por falta de palabras, sino porque no había ningún interlocutor disponible para ese tipo de historia en la Alemania de la posguerra inmediata, un país demasiado ocupado con su propia supervivencia para escuchar los relatos de hombres que habían sobrevivido a algo que la mayoría de sus compatriotas ni siquiera podía imaginar. El legado técnico de la guerra submarina de la Segunda Guerra Mundial es incuestionable y está bien documentado. Los principios de diseño de los submarinos modernos, los protocolos de buceo de emergencia, los sistemas de purificación del aire, las técnicas de navegación silenciosa, los procedimientos de ataque y evasión que definen la doctrina submarina contemporánea. Todo tiene sus raíces directas en las lecciones aprendidas, pagadas con vidas, entre 1939 y 1945. Y los submarinos nucleares que patrullan los océanos actuales son, en un sentido técnico e histórico, los nietos directos de aquellos cilindros de acero que se hundían al Atlántico con 40 hombres y 2 semanas de pan comestible. La humanidad aprendió a sobrevivir bajo el agua gracias a las generaciones que descubrieron, a un coste terrible, exactamente dónde estaban los límites. Pero hay una pregunta que los datos históricos no responden y que la historia oficial no formula porque no tiene respuesta satisfactoria. No es una pregunta sobre tecnología ni sobre estrategia. Es una pregunta sobre la naturaleza humana, sobre lo que somos capaces de soportar y sobre el precio invisible que pagamos cuando lo soportamos. 40 hombres en un tubo de acero, a 100 metros de profundidad, y con el aire envenenándose lentamente y las cargas de profundidad sacudiendo el casco, tomaron decisiones, repararon válvulas, leyeron instrumentos y mantuvieron la máquina funcionando. Lo hicieron semana tras semana, patrulla tras patrulla, hasta que no pudieron más o hasta que el océano decidió que ya era suficiente. ¿Qué parte de ellos regresó realmente a tierra firme? ¿Y qué parte se quedó para siempre en el silencio húmedo y oscuro de esas profundidades que fueron su hogar, su prisión, y para demasiados de ellos su tumba? El océano no responde, nunca ha respondido. Y quizás eso en sí mismo
ya es una respuesta.